Por supuesto que vamos a habilitar una certificación de viaje. Recordando más, el examen parcial va a abarcar desde las lecciones 1 hasta las 5. 1 al 5. Todo, absolutamente todo está en ese libro que tiene Teresa en su pupitre. Levantando, Teresa, por favor, para aquellos fantasmas que nunca vienen. Ese es, les presento, ese es el libro. Que nos pase ahora lo que nos pasó en el examen oral, en el que estaba sentado a mi lado tomando examen el profesor William Abramo, es decir, el autor de ese libro, y le pregunté al estudiante, ¿dónde usted estudió? Y me dice, del libro de un tal Abramo. ¿Y qué color era el libro? Y me dice, de color naranja. Y le pregunté, pues usted escribió alguna vez un libro que ya está pasado de color naranja. ¿Por qué? Le presento, el profesor William Abramo. Para que a usted no le pase eso, entonces en algún momento le voy a tener que invitar al profesor para que venga a la clase con ustedes por lo menos una vez. Entonces, para que ustedes sepan quién es. ¿Verdad? Ustedes nunca le vieron a él. Cierto, los que tuvieron la actividad sí ya tuvieron la razón de verlo. Bueno, entonces como el tiempo es no mucho, entonces yo me quiero centrar en algunas cositas que sí o sí necesitan estudiar bien para un primer parcial de integración. Y vamos por la... Yo voy a ser muy sincero. Pero me encanta que viene. ¿Qué significa saber preguntas de la lección 1? Normalmente mi inspiración empieza a venir de la lección 1, ¿verdad? Y como el examen todavía no está hecho, entiéndase que voy a llegar a mi casa, te voy a servir un vaso de quién sabe qué brebaje y voy a empezar a inspirarme a preparar las preguntas. Entonces, 10 preguntas serán elaboradas por este servidor y las otras 10 preguntas van a ser elaboradas por el profesor Rivas. Así que, como se dice, mañana vamos a consolidar y vamos a todo lo que vamos a hacer todo lo que se vamos a rendir un gabarito, chicos. Ustedes ya saben rendir un gabarito. Lo interesante de eso lo interesante de esto es que realmente nosotros el miércoles a primera hora yo ya voy a estar trayendo aquí los exámenes con la matriz de las respuestas correctas y entonces seguramente para el miércoles por la tarde ya vamos a tener los resultados y ya le vamos a estar pasando a los delegados. O sea que si todo sale como esperamos, posiblemente ustedes el miércoles a la tarde ya conozcan los resultados. ¿Sí? Bueno, yéndonos en la lección 2. Yo les recomiendo que estudien bien, especialmente aquellas cuestiones que tienen que ver con el principio de no discriminación como uno de los principios rectores de la Organización Mundial de Comercio. Recuerden que cuando hablamos de no discriminación, teníamos tres grandes principios que rigen un poco todo ese sistema. Como ustedes saben, tenemos dos tipos de acuerdos comerciales internacionales. Dos. Los acuerdos regionales, los acuerdos comerciales globales o los acuerdos comerciales mundiales, que son aquellos administrados por la Organización Mundial de Comercio. Y tenemos por otro lado a los acuerdos comerciales regionales, que son los acuerdos de naturaleza comercial administrados por los procesos de integración regional. Entonces,
rememorando un poco lo que estuvieron viendo justamente conmigo esa parte vieron, es de qué manera se relacionan o se interrelacionan estas dos categorías de acuerdos, los comerciales mundiales y los comerciales regionales. Y recuerden que en materia de principio de no discriminación tenemos una gran cláusula que es la cláusula de la nación más favorecida. Y recuerden que la cláusula de la nación más favorecida es una regla que rige para el comercio entre los países que son miembros de la OMC. ¿De qué manera? De manera tal a que el trato que reciban los productos de cada uno de los países miembros de la OMC reciba el mismo trato el que se le otorga a todos los demás. Decíamos, por cláusula de la nación más favorecida, un producto proveniente de un Estado miembro recibe un trato no menos favorable que el dispensado a los productos provenientes de los demás Estados miembros. Ahora, siempre en el marco de ese principio rector de la Organización Mundial de Comercio, nosotros tenemos a la cláusula de habilitación. Y les pregunto, cuando decimos cláusula de habilitación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si un día antes del examen ustedes no saben lo que es la cláusula de habilitación o no recuerdan o no lo estudiaron, están en problemas. ¿Qué es la cláusula de habilitación? ¿A qué te habilita la cláusula de habilitación? ¿Cuál es la redundancia? Se dan cuenta porque ustedes no tienen que leer la primera verdura que encuentran en el libro o que les dice ChatGPT. Porque para que ustedes sepan si es que lo que te está diciendo ChatGPT está bien o mal, vos tenés que tener también algún conocimiento. La cláusula de habilitación, repito lo que dije aquella vez, que por lo visto todos están durmiendo. La cláusula de habilitación es la excepción a la regla de la nación más favorecida. ¿Por qué digo que es la excepción a la regla de la nación más favorecida? Porque la regla de la nación más favorecida te dice que no podés otorgar ninguna preferencia a ningún país miembro sin que se lo otorgues a los demás. Y la cláusula de habilitación, recuerden, como si fuera que esto sea una cuestión coloquial, recuérdenla, su propio nombre de habilitación. ¿A qué es lo que te habilita? A otorgar preferencias. Que la regla de la nación más favorecida te prohíbe. Por eso digo que la cláusula de habilitación representa la excepción a la regla. ¿Y cuándo se pueden otorgar esas preferencias?
cuando esas preferencias son otorgadas en el marco de los acuerdos comerciales de integración. De los acuerdos comerciales de integración. Ni siquiera tengo ganas de hablar. Pero yo les digo en serio que si esto ustedes no lo tienen comprendido o no lo tienen repasado, se van a estrellar. Y esto en su momento fue explicado con dibujitos. Y cuando se preguntó si todos entendían, todos me dijeron sí. Cuando preguntaron si tienen alguna duda, no. Ya se quieren ir. Entonces, eso por un lado. Otra cuestión que tienen que tener muy en cuenta es los diferentes grados de integración que existen. Cada uno de los grados de integración ¿cuántos grados de integración existen? 4. ¿Quién dijo 4? ¿Cuáles son, Nicolás? ¿Quién dijo 6? 4. Se llama que está cancelar el comercio en el mercado. ¿Cuál es la que está entre zona de libre comercio y una barrera entre zona de libre comercio? Y en el medio, unión aduanera. Y la tercera, la cuarta, la última, unión económica, monetaria y política. Bueno, buscando a mi usted que se está riendo, ¿cuál es la diferencia entre el área de libre comercio y la unión aduanera? Si usted no sabe, responde la edad. Y ya me está haciendo un así como lo feo. ¿No? Esperamos. Realmente la zona de libre comercio es un producto de la Unión Europea. Una manera del avance en la zona de libre comercio. Por aquí. Ustedes saben que yo esto le pregunté al profesor Rivas, porque a él le tocó esto. Le pregunté, ¿les explicaste eso? Les expliqué. Y le pregunté, ¿y cómo les explicaste? Y les expliqué uno a uno y con ejemplo y con dibujo. Y entendieron, y al parecer sí. La pregunta que a mí me surge, no es una pregunta que me surge, la pregunta que me asalta es ¿por qué lo que nos hablan no lo entienden? Espérate que ponga el cambio, vamos.
Elige. Hice dos preguntas. La primera contestó Nicolás. ¿Cuáles son los grados de integración? Y me respondió cuáles son. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un área de libre comercio y una unión aduanera? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué aranceles entonces? La eliminación gradual. Que bueno, esa no es tanto en un área de libre comercio como en una unión aduanera existe reducción gradual de aranceles. No, cuando ni lean el libro, díganme lo que ustedes saben. En todo caso, vayan anotando la pregunta, pues vayan y. No lean el libro de hijos, lo que no lo están haciendo en la Biblia. Señoritas, ¿está entretenido el libro? Cierren. ¿Qué es lo que dijo ella? Te escucho. ¿Cómo se llama eso? Por acá. Hasta hoy es libre, mañana no se puede. ¿En qué pasa con la hacer eterno? No, ustedes decidan no hacer eterno, ¿qué pasa con el hacer eterno? O sea, invertí la carga de la acción. Vos me preguntabas a mí, ¿cuál es la diferencia entre un área de libre comercio y una unión aduanera? Y yo te digo, hacer eterno. Sí, pero. Y mira, hace nada más mío me decía, él no poco más. Ay, voy, sí. A ver, usted señorita de son diferencias, ¿no? Yo te creo. Pero saber la respuesta, pero gracias, pero más la pena que le queda. Yo te juro que te creo. Ya te doy la palabra. Ahora, ¿qué? ¿Qué pasa con las tasas de impuestos? ¿Cómo que me hacías así? Claro, todas las veces que quieras, hasta mañana. Arancel externo. ¿Cómo me dice miembro? No te pregunté si querías. Ahí está, pero ahí. ¿Verdad? Bueno, ¿tener pánico escénico? No, mira. Fuerza, Adri. No le olvides, mire todo eso.
política de comercio, si no tiene aranceles común, externo común para los dos países y la Unión Europea, si tiene. De acuerdo. Eso pasa. Eso. No. A ver. Voy a corregir en alguito lo que dijo la compañera. Señorita de rojo, ¿cómo se llama vos? Ya te pregunté, ¿cierto? Pero hace mucho que no vengo, se me olvida. A ver. Eso fue lo que vos dijiste. Sí, eso fue lo que dije. Pero voy a complementar, ¿sabe por qué? Porque hay una pequeña precisión que hay que hacer. Como ustedes saben, cuando hablamos de relaciones comerciales en procesos de integración, existen, de acuerdo al ámbito de aplicación, existen dos tipos de relaciones comerciales. Las relaciones comerciales intrazona y las relaciones comerciales extrazona. ¿Qué significa relaciones comerciales intrazona? Significa aquella compra-venta de productos que se da entre los países miembros del proceso de integración, donde se aplican estas tarifas preferenciales que, como ustedes dijeron, se van reduciendo hasta llegar a cero. ¿Y cómo sabemos que el comercio va a ser intrazona y se le va a aplicar la tarifa preferencial? Que, como dijimos hace rato, es una excepción de la regla de la nación no favorecida. Se va a implementar y aplicar un instrumento que en el caso del Mercosur es un instrumento anexo al Tratado de Asunción, que se llama el régimen general de origen. Régimen general de origen. Abro paréntesis. Siempre yo pregunto en el examen final qué es el régimen general de origen. Siempre. Y siempre lo responden. El régimen general de origen, profesor, son aquellas normas que le dan nacimiento al Tratado de Asunción, al proceso de integración. O sea, confunden régimen de origen con derecho originario, que no es lo mismo, porque no son lo mismo. Entonces, régimen general de origen, ¿qué es lo que es? Básicamente. Régimen general de origen es una lista de estándares, una lista de criterios que se usa para determinar si ese producto es o no originario de uno de los países miembros del Mercosur. Porque vamos a suponer, por ejemplo, qué sé yo, que ustedes son una importadora y ustedes importan pantalones jeans de los Estados Unidos y después la venden al Brasil. Si bien la relación comercial se da entre Paraguay y Brasil, esa mercadería no es proveniente ni originaria de Paraguay, por lo tanto no se le aplica el régimen general de origen y por lo tanto no tiene tarifa preferencial. ¿Se entiende? ¿Quién dijo más o menos? ¿Qué es lo que no entendiste? ¿Qué no entendiste? Nada, o sea, nada. Bueno, vamos a ver. Cuando el comercio es intrazona, el comercio es intrazona, intra, adentro. O sea, cuando el comercio es adentro o dentro de la zona, cuando se da dentro de los países que son miembros del proceso de integración. O sea, perdón.
¿Cuándo en el Mercosur el comercio va a ser intrazona? Cuando Paraguay importa mercaderías de Argentina, del Brasil, del Uruguay o de Bolivia. ¿Cuándo el comercio va a ser intrazona? Cuando el Paraguay le vende a Argentina, a Brasil, a Uruguay o a Bolivia. ¿Cuándo el comercio va a ser intrazona? Cuando Bolivia compre de este y de este. ¿Cuándo va a ser intrazona? Cuando este compre de este y de este. ¿Cuándo va a ser intrazona? Cuando este compre de este y de este. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Y cuándo va a ser extrazona? Cuando tratándose del Mercosur, cualquiera de estos países compre de Singapur. ¿Por qué? Perfecto. Respuesta sexy, porque la República de Singapur no es un Estado miembro del Mercosur. Esa es la respuesta que yo pretendo escuchar. Pero si me lo dicen así, ya va a ser el famoso Don Ramón, está dentro de la ahí se va, está dentro de la idea. Entonces, esto es intrazona, esto es extrazona. ¿Hasta ahí me seguís? Bueno, ahora bien, complementando un poco más, para que sea intrazona, no basta con que el producto esté viniendo o que tenga procedencia de cualquiera de estos países. También tiene que ser originario de esos países. ¿Y qué significa originario de esos países? Que haya sido fabricado, que haya sido ensamblado, en el caso de que haya sido pescado, que sea producto de la pesca en aguas paraguayas, y así sucesivamente. Una serie de criterios para que la mercadería se considere originaria de ese Estado miembro, aplicándose el régimen general de origen. Régimen general de origen. Documento que sirve, hablando así coloquialmente, documento que sirve para saber si la mercadería es o no proveniente de un Estado miembro del proceso de integración, en este caso el Mercosur. Mamá, él se fue así de café. Documento que sirve para saber, esto es dicho en profano, como si fuera que estamos tomando cerveza. Documento que sirve para saber si la mercadería es o no originario de un país miembro del Mercosur. Las que quieras. No, vos estás hablando de indicación geográfica o denominación de origen. Eso es otra cosa. Eso es denominación de origen, indicación geográfica, ¿qué es? La indicación geográfica y su prima hermana denominación de origen es, ¿cómo se dice? Un criterio que se utiliza cuando la mercadería posee características particulares de la zona donde se produce, ¿verdad? Y que le da que solamente las condiciones de clima, de suelo, de fórmula, le da la calidad que tiene. ¿Cuál es un ejemplo de indicación geográfica? Champán, la bebida. ¿Por qué champán? Porque se produce en la región francesa de Champagne, utilizando el método champenois, ¿verdad? Por eso cuando ustedes toman Chandon, toman Freixenet, toman así, ¿cómo se llama? Toman los Herrera, ¿verdad? Ese es vino espumante. ¿Qué significa? Que se fabricó en Argentina, se fabricó en Chile. No es champán, ¿verdad? ¿Cuándo es champán? Sí.
cuando es Don Periñón, cuando es Bollinger, cuando es la vida Tricot, ¿verdad? Etc. Esos son champán. No, denominación de origen es un criterio que vos utilizás para saber si la mercadería es procedente. Alguien puede buscar que ustedes son. No, pongan un poco el régimen general de origen Mercosur. ¿Entienden? Otra denominación de origen, Roquefort, el queso Roquefort. El queso Roquefort es aquel queso fabricado y producido en la región francesa de Roquefort. Por eso es que ustedes compran acá de Sancor el queso azul, no el Roquefort. El pico también, aunque se están peleando los chilenos y los peruanos para ver de quién es el coñac. Porque todo le doy, ¿cómo se llama? Todo el ejemplo de chupi, le digan. Con el más fácil de entender, ¿verdad? Y pagan los polvos, ¿verdad? Entonces, el tequila banera es una indicación geográfica. ¿Ya encontramos el régimen general de origen? Ponen al régimen general de origen Mercosur PDF y ahí se va a salir. Mira que te vas a buscar. ¿Ven? No descarga. Así es cuando se busca rápido ley de Murphy. Mira, tengo paciencia menos cero. Mira, que yo ya estoy en un remojo para el examen de mañana. El día de mañana es insoportable. Hay gente que sí paga su factura de celular. Mamá, que ya llegó mi astigmatismo y hipermetropía. Esto no veo. Es verdad. En el artículo 4. Se consideran originarios del Mercosur los siguientes productos, siempre que cumplan con todos los demás requisitos aplicables en el ROM. Los productos totalmente elaborados obtenidos en el territorio de uno o más estados partes, de conformidad con el artículo 5, productos totalmente elaborados o obtenidos. Los productos elaborados en el territorio de uno o más estados partes, exclusivamente a partir de materiales originarios, o los productos cuya elaboración se utilicen materiales no originarios de los estados partes, siempre que dichos productos hayan cumplido las condiciones establecidas en el artículo 6, procesamiento suficiente para conferir origen. Gracias, amigo querido. Entonces, le leo dos, o sea, le dije a amigo que lea dos, porque tiene tropecientos artículos. Primera regla para que la mercadería se considere originaria, que sean totalmente fabricados en un estado miembro, totalmente producido. ¿Cuál es el 2? Cuando esté producido por uno o más estados miembros utilizando materia prima proveniente de los estados miembros. Y así nos vamos. La yerba mate, sí. Si es paraguayo o argentina y va a cruzar, por ejemplo, se va a comprar en Brasil, régimen de origen, para hacer referencia. Entonces, ¿por qué le estoy explicando estos dos elementos, chicos? Porque en la primera etapa de la integración, que es el área o zona de libre comercio, abro paréntesis. Cuando decimos área de libre comercio o decimos zona de libre comercio, nos estamos refiriendo a exactamente la misma cosa. Para que no les confunda, ustedes leen área de libre comercio y ustedes leen zona de libre comercio y piensan que son cosas diferentes. No, son las mismas. Área de libre comercio, zona de libre comercio, son términos sinónimos. Bueno, cualquier proceso de integración, chicos, cualquier proceso de integración, a ustedes se les ocurra, empieza con el establecimiento de un área de libre comercio. Esa es la etapa, es el grado más incipiente de la integración. ¿Y cuál es la característica?
De vuelta paréntesis, me van a disculpar que tenga desorden lo que estoy explicando. ¿Por qué es importante esto? Porque cada una de las diferentes etapas de la integración tienen sus respectivas características que le diferencian unos de otros. Bueno, ¿cuál es la característica del área de libre comercio? Tiene dos. Para el comercio intrazona, la reducción paulatina y progresiva de aranceles hasta llegar a cero. Ahí entra lo que estuvieron diciendo aquí estas niñas del frente. La reducción paulatina de aranceles hasta llegar a cero. Para el comercio intrazona. Sácame nomás así, ya te presentas, por favor. Porque no puedo usar. Gracias. Entonces, para el comercio intrazona, ese feroz círculo más conocido que está ahí, se van reduciendo los aranceles hasta llegar a cero. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que va a ingresar es un producto de Singapur? Es decir, es un producto extrazona. ¿Qué pasa ahí? En un área de libre comercio. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué más? ¿Existe independencia para qué? ¿Cómo te llamas? No, te iba a decir, yo te dije esto, por eso yo te iba a decir lo que dije. Paloma. Repito yo en términos técnicos lo que dijo Paloma. Cada estado parte para el comercio extrazona en un área de libre comercio se reserva su derecho de establecer y aplicar su propia política arancelaria. ¿Qué significa eso? Que si la mercadería proveniente de Singapur entra por la aduana paraguaya, le van a aplicar el arancel aduanero o la tarifa aduanera porcentual que la autoridad aduanera paraguaya tiene establecida. Si entra por Argentina, si entra por Brasil, si entra por Uruguay, si entra por Venezuela, va a pasar exactamente lo mismo. Cada estado fija su propio arancel aduanero. No tiene nada que ver, porque si entra por aduana paraguaya, recuerden que Paraguay es el país que tiene menor presión fiscal en la región. ¿Qué significa eso? Que tiene los aranceles más bajos. Nosotros le vamos a aplicar al de Singapur, le vamos a aplicar 10%. Al de Japón, 10%. Al de China, 10%. Al de Taiwán, 10%. Al de Katmandú, 10%. Y así. Si viene Brasil, si entra por Brasil, Brasil le va a aplicar su tarifa, que es la misma que le aplica a todos los demás estados de esta zona. Y ahora entra lo que ustedes dijeron. ¿Qué pasa en una unión aduanera? En un área de libre, para el comercio intrazona. Para el comercio intrazona se siguen reduciendo los aranceles hasta llegar a cero. Porque recuerden, chicos, la reducción de aranceles, por eso les digo que es paulatina pero progresiva. Tenemos que ir pagando de a poco los aranceles, no podemos cortar todos los aranceles de una vez. ¿Por qué eso les parece que tiene que ser así?
para que no afecte la economía. ¿Y por qué va a afectar la economía? ¿Cómo? Claro, atendemos una cosa, imagínate que uno de los principales ingresos de derecho público que nosotros tenemos genuinos son los aranceles aduaneros. O sea, lo que el Estado paraguayo recauda a través de aranceles aduaneros. Imagínate que eso empecemos a cortar o a agarrar y queremos así encima. Y a partir de ese momento Paraguay, todos esos aranceles dejan de percibir. Por eso que tiene que ser progresivo. Y ahí sí entra lo que ustedes dijeron, ese tema de los países en vía de desarrollo. Los países en vía de desarrollo van reduciendo en forma todavía más paulatina sus aranceles. De manera a que los más desarrollados estén bajando más rápido para cuando su mercadería se va. Pero que ellos sigan cobrando por mayor tiempo lo que viene de hacia allá. ¿Por qué? Porque recuerden que los procesos de integración buscan reducir las asimetrías, es decir, las brechas de desarrollo. Entonces, es así como ustedes están diciendo. Se siguen reduciendo los aranceles en la unión aduanera para el comercio intrazona. ¿Qué pasa con el extrazona? Se aplica el arancel externo común. ¿Te falta algo a esto? Este quien ahí está buscando quién de las chicas más lindas dice que se quiere le ofrece para sentar a sus lados. Al final, al lado de él no la receta. Mentira, eso es una periodista un poco no. Es víspera de un examen por ahí. A ver. La uso una pena. Yo quiero aprender con obligaciones. Porque estamos espera por la niña que le explique de vuelta. ¿Cómo le llamamos? Milena, aguantando un cachito de termino que ya bastante de la diferencia. Dijimos que en el área de libre comercio, para el extrazona, cada país fija su tarifa, ¿verdad? Cuando van entrando los productos para que entren los productos extrazona. Sin embargo, en una unión aduanera para el comercio extrazona se aplica arancel externo común. Recuerden nomás haciendo la descomposición semántica de la frase. Arancel, tarifa, tasa, alícuota, etcétera, etcétera. Externo, para los extrazonas, o sea, para los de afuera. Común, unificado, que es el mismo. ¿Qué significa eso? Que si la mercadería de Singapur en una unión aduanera, si existe arancel externo común, Paraguay le va a cobrar el mismo arancel, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia el mismo arancel. Y por supuesto que, y ustedes preguntarán, ¿cómo puede ser que exista un arancel externo común? Se sientan los cancilleres y sus técnicos y negocian los aranceles. Por supuesto, no tan bajo como el de Paraguay, ni no tan alto como el de los otros países. Se busca el equilibrio. Es más conveniente el de Paraguay que Por supuesto, muchísimo más conveniente el de Paraguay. promedio. Y otra cosa, no menos importante, hay una librería que se llama librería del foro. Antes de tener el código civil, esa cosa, hay que tener arancel externo común. Es así muy liberal.
¿Por qué? Porque se tiene que establecer arancel externo común para cada partida arancelaria. ¿Qué significa partida arancelaria en cristiano? Para cada producto que va a ingresar. Y si ustedes se fijan, esto ustedes no tienen por qué saberlo porque todavía no dieron ni finanzas ni derecho tributario, que lo van a dar en 10º semestre y 12º semestre respectivamente. Hay dos impuestos que gravan el consumo. El impuesto al valor agregado, conocido como IVA, y el impuesto selectivo al consumo. ¿Y qué es lo que es el impuesto selectivo al consumo? Es aquel impuesto que se aplica también cuando se van a comprar mercaderías consideradas suntuosas. ¿Y qué son las mercaderías suntuosas? Son, haciendo el sinónimo, mercaderías superfluas, es decir, aquellas que no integran la canasta básica. O sea, si va Daniel para se va al Big y compra leche, va a pagar solamente impuesto al valor agregado. Pero si se va y compra leche para su casa porque le encargó su mamá, y también compra un Johnny Walker de etiqueta azul porque le encargó Nicolás para el gran cierre de campaña, la leche es canasta básica. El whisky de etiqueta azul no lo es. Por más que podamos discutir que sí lo es. ¿Verdad? Pero no lo es. Por eso ustedes cuando compran vino importado, van a ver que la botella tiene así como una estampillita. Van a ver, aquí ese dice, si se fija, dice grabado por impuesto selectivo al consumo. Entonces, si ustedes se fijan, lo que se va a cobrar en la aduana, se va a pagar IVA e impuesto selectivo al consumo. Y ahí existe una tabla, justamente por mercadería. Vino tinto espumante dulce, vino tinto espumante, vino blanco dulce, vino blanco dulce espumante, y así sucesivamente con cada uno de los productos que pueden llegar a vender. Repesino, porque se tiene que saber cuál es el impuesto que se le va a aplicar. Entonces, ya te doy la palabra, Miguel. Entonces, la misma cosa se hace en el arancel externo común, así por producto está establecida cuál es la tarifa unificada. Ahora, el profesor Rivas les explicó a ustedes que el Mercosur es una unión aduanera imperfecta. Y justamente mi profesor de tributario, que me quería y me quiere mucho, gracias a Dios, ¿verdad? Porque era buen estudiante, me dijo una vez en una lección de docente que tuvimos acá, me dice cariñosamente, dice, Ricardito, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué lo que vos le decías a los alumnos que el Mercosur es una unión aduanera imperfecta? Eso es casi como que vos le digas a los chicos, me dice, que la mujer está medio embarazada. Y la mujer o está embarazada o no está embarazada. No puede estar medio embarazada. Y le dije, profe, dos cosas con respecto a eso. La primera, tu maestro decía que el Mercosur es una unión perfecta. Cuando vean ustedes el libro del profesor Eliseche, Derecho del Nuevo Régimen Tributario, van a leer y dice que el Mercosur es una unión perfecta. Y segundo, independientemente de lo que digo, vamos a suponer que no digo eso el maestro Eliseche, que fue mi profesor. Lo siguiente, ¿por qué decimos, y voy a utilizar una expresión que usa el profesor Rivas, ¿por qué el Mercosur es una unión aduanera imperfecta? Dice el profesor Rivas, le parafraseo, por las perforaciones que sufre el arancel externo común. Nosotros tenemos un arancel externo común en el Mercosur para el 93% de las partidas arancelarias. O sea, hay un 7%
del total de productos que no tiene arancel externo. Entonces nosotros decimos, ¿es un área de libre comercio? No, ya tenemos arancel externo común. Para todos los productos, no, para el 93%. Hay un 7% que todavía no tiene. Por eso es que en este caso sí la mujer puede estar medio embarazada. El día que tengamos arancel externo común para el 100% de las partidas arancelarias, ahí vamos a hacer una unión aduanera plena. Y la pregunta que le puede surgir, yo no sé, Paloma, ¿usted te está estirando o está levantando también? Las dos cosas. Escucho. Por ejemplo, la moneda, ellos no aceptaron. Quiero saber, por ejemplo, se puede elegir también lo de la externo si unirse o no a esa. Qué buena pregunta. Claro que voy a poner. Agradezcan la paloma. Espérame que ya no está, no es que estoy revisando mi. Como decía el tipo ese del video del chat. Espérate que revisando, no estoy revisando mi chat. Te quiero mostrar para que vean que yo no soy un profesor aburrido que solamente recomienda libros y que estudien. También estoy hablando de tragos y ahora le voy a mostrar otra cosa. No se pongan nerviosos, no se pongan ansiosos. Tranquilo. No puede ser que ya no figure. No sé realmente cómo le voy a catalogar porque es medio película y es medio documental también, ¿verdad? En Netflix que se llama Nada es privado. Nada es privado. No van a ver ni pedo, ¿verdad? Pero Nada es privado se llama. Es un poco el papel que desempeñó una consultora que se llama Cambridge Analytica y un poco la incidencia que tuvo la labor de las redes sociales y del movimiento de la pauta en dos cuestiones, en la elección de Donald Trump y en el Brexit. Yo les cuento que cómo se produce lo del Brexit rápidamente para contestar la pregunta de Paloma. James Cameron es el director de cine. David Cameron estaba postulado para ser Premier de Inglaterra, es decir, primer ministro. Y él dijo, como plataforma de campaña, él prometió que si él accedía al cargo, él iba a someter a un referéndum la salida o la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Se convierte Cameron en primer ministro, impulsa el referéndum. Y era simplemente votar por el sí para la salida o el no para quedarse. ¿Verdad? Ganó el sí. Y el Reino Unido activa la cláusula de salida establecida en el Tratado de Lisboa para salir de la Unión Europea. ¿Qué pasó ahí? Durante el proceso del referéndum, yo les cuento que Unión Europea fue trending topic en Twitter y fue trending topic en búsqueda en Google. Es decir, no sabían lo que estaban votando. Votaron por el no, pero por el sí, sale el Reino Unido. Hasta hoy en día los comerciantes piden a gritos que se vuelva a votar para volver a lo mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus productos volvieron a ser considerados extra zona. Y tienen que pagar los aranceles que ya no pagaban. El profesor Rivas demostró que estaban en cero. Tienen que volver a pagar.
¿Qué es lo que hace eso? Por lo que les expliqué cuando hablamos de los mercados, se encarecen los productos y pierde competitividad. Yo recuerdo en el 2012, cuando Paraguay iba a salir, cuando Paraguay estaba suspendido en el Mercosur, una persona muy cara a mi afecto me dijo: Paraguay tiene que salir del Mercosur. Nosotros somos un pueblo digno, la dignidad no se negocia, nosotros somos soberanos. ¿Sí? Ustedes saben cuánto por ciento del total de nuestras exportaciones se va al Mercosur con tarifa preferencial. ¿Cuánto? 74% de todo lo que nosotros exportamos se va al Mercosur. ¿Cómo le decimos a los productores que van a empezar a pagar más caro y que su mercadería va a costar más caro? Por lo tanto, es posible que eso repercuta directamente en sus ventas. ¿Cómo le decimos? Recuerden esa enseñanza que le decía yo de Kissinger. La política exterior de un país debe estar determinada de acuerdo a las necesidades domésticas. ¿Cómo le decimos a los productores que van a pagar más caro? No conviene. Como que nosotros, la primera vez que nosotros que se puede hacer clara la libre comercio y una aduanera a la vez. Y la segunda es si es que ustedes explicó que había un arancel externo común y quiero saber si el arancel externo común funciona para los países que están fuera del esquema de integración, en qué se diferencia al comercio extranjero. Por temor a olvidarme tu pregunta, Milena. Los países que están fuera del Mercosur es exactamente la misma cosa que los países de extrazona. ¿Qué es el comercio extrazona? El comercio extrazona es importar productos que no son originarios ni provenientes de ninguno de tus socios del Mercosur. En un área de libre comercio, cada estado va a establecer. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a suponer que acá nosotros cuatro estamos: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Acá nosotros cuatro. Y decimos, cuando comerciemos entre nosotros, tarifa reducida, hasta llegar a ser entre nosotros. Si cada uno de nosotros le cobra lo que quiere. ¿Se entiende? Y cuando es unión aduanera entre nosotros, seguimos bajando los aranceles hasta llegar a cero. Y cuando venga ella, vamos a ponernos de acuerdo aquí cuánto le vamos a cobrar. No, son grados de integración. ¿Qué significa? Que si vos llegaste aquí, vamos a poner, nosotros empezamos como una unión, como un área de libre comercio. Y era así: intrazona, reduciendo los aranceles; extrazona, cada uno le cobra lo que quiere. Empezamos a establecer aranceles externo común hasta llegar al 93%. ¿Qué significa eso? Que va avanzando el grado de integración, va avanzando. ¿Entendés? Ya no es un área de libre comercio porque vos ya tenés aranceles externo común. Ya cada uno dejó de cobrar lo que quiere. Nos pusimos de acuerdo. Y hay un 7% sí, porque en ese 7% no nos ponemos de acuerdo. Ejemplo, el tema del rubro automóviles. El rubro automóviles es la juvenil en Brasil. Así es, ellos son muy chicos, se van a acordar el dirigente de la APF, entonces la vía que decía: no me toquen la juvenil. ¿Qué significa eso? Que la niña de su ojo era la juvenil. Entonces cuando dicen no me toquen la juvenil, es no me toquen mis intereses. En este caso, el rubro automóviles es la juvenil de Brasil. ¿Por qué? Porque el gran ensamblador de vehículos es Brasil. Y si vos le bajás, ellos que hacen, le cobran tarifas altísimas a los autos provenientes de la extrazona.
Cuando entran vehículos franceses, vehículos alemanes, estadounidenses, japoneses, los argentinos, los brasileños te cobran una millonada y nosotros cobramos más barato. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que entren a competir los vehículos importados, quieren que el brasileño compre lo que se ensambla en Brasil. Ese es un ejemplo. ¿Entendés ahora más o menos la diferencia? ¿O todavía no estás entendiendo? ¿Qué es lo que no estás entendiendo? Porque hacer así es el que no estás entendiendo. Lo que dirías que sí, porque después yo tenía preguntas y voy a querer que me expliques bien. Pero qué buena pregunta, mi corazón. ¿Qué? Poder preguntar un poco más fuerte todo lo que escuchamos. Porque nosotros en el mercado común solamente tenemos el nombre. Yo te cuento una cosa. La desgravación arancelaria, que no es otra cosa que reducir los aranceles hasta llegar a cero, en términos sexys. La desgravación arancelaria tiene que estar completa para el 30 y teníamos que tener el arancel externo común para el 100% de las partidas según el Tratado de Asunción para el 31 de diciembre del año 1994. Estamos en el 2024 y todavía no tenemos. Del mercado común, el Mercosur solo tiene el nombre. Un día, para la anécdota, un día, el profesor Rivas amanece generoso. Eso no ocurre muy a menudo. Y me dice, partner, vení para ver en tal casa, cuando se queda soltero. Y le digo, no sé, depende de lo que me vas a ofrecer. Le digo, yo me voy a tomar todo y voy a tu casa, le voy a tomar por ahí. No, vení, me viene a todo lo que. Bueno, me voy. Y parecíamos dos viejitos porque él prendió la radio. Y estaba meditando que escuchábamos la radio, estábamos escuchando AM. ¿Verdad? Él tenía 85 y yo tenía 80. En una vez escuchamos que le estaba entrevistando Humberto Rubín. Imagínate. Humberto Rubín. Y está entrevistando a un canciller, o sea, al canciller nacional de la República del Paraguay, que era parlamentario del Mercosur, él era miembro del Parnasur, con permiso de su carácter parnasuriano para ejercer como canciller del Paraguay. Y decirle lo que pasa, está hablando del Mercosur. Y de lo que pasa con Humberto, el Mercosur es un mercado común. Acá se nos queda, bueno, profesor, mira también nuestra masita. Y me dice, profesor, ¿escucha lo que dice el idiota? O sea, él es canciller, jefe de la diplomacia paraguaya. Con el agravante de que era parlamentario del Mercosur con permiso. Y él no sabía ni en qué grado de integración estaba el Mercosur. Todavía no hemos alcanzado esto. No, por supuesto que no vamos a hacer un mercado común si ni siquiera esto pudimos alcanzar para hacer una unión aduanera. La opinión técnica es muy consciente de que el Mercosur es una unión aduanera perfecta. El día que nosotros alcancemos esto, vamos a hacer una unión aduanera plena y vamos a poder tentar al mercado común, que es el siguiente grado de integración. ¿Alguien tiene aquí el Tratado de Asunción? Nicolás, ya que estamos. Vos sí pagaste una altura de hecho. Claro, profesor, lo que dijo, porque desde la época de Sócrates ellos decían que los que más saben son manejados por los que saben menos. Entonces, podemos pretender irnos
Tratado de Asunción, artículo 1. Los estados partes deciden constituir un mercado común que debe estar conformada al 31 de diciembre de 1994, a que denominará Mercado Común del Sur, Mercosur. Este mercado común implica, 2 puntos abajo, la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos a través de la eliminación de derechos aduaneros y restricciones no arancelarias para la circulación de mercaderías o cualquier otra medida equivalente. Entonces, primera característica del mercado común, lo que nosotros denominamos las 4 libertades: libre circulación de bienes, de personas, de servicios y de capitales. Primera característica. La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados partes. La adopción de una política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones de estados. Y después, el final, la armonización legislativa en las áreas pertinentes. Artículo 1 del Tratado de Asunción. Esas son las características del mercado común: la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales, la adopción de una política comercial común frente a terceros estados o agrupaciones de estados y la armonización legislativa en las áreas pertinentes. Esas son las características del mercado común. Cuando logremos todo esto de la unión aduanera, más todos esos elementos que acabo de citar, ahí somos un mercado común. En Corea. En el año 2012, yo empezaba a enseñar integración y le decía posiblemente a los hermanos mayores de ustedes, ya hace 12 años, tenía 26 añitos, era flaquito, bien parecido y competidor, joven, y decía que el Mercosur era una unión aduanera imperfecta por las perforaciones que sufren aranceles. Y ahora, por unos cuantos años más, kilos y caras en la cabeza, sigo diciendo. ¿Quién va a tomar que sacarse ese lado de Voluntad política. 7% en términos técnicos, en términos políticos, voluntad política. Y veremos qué sucede. Esperemos que cambie la situación. Todavía no me dedico a la quiromancia para saber si es que va a ocurrir. Pero esa es la situación. Y finalmente, el grado más avanzado de integración, que es, bueno, ya hablamos del mercado común, y nos vamos a la última, que es la unión económica, monetaria y política. Exactamente, es un grado de integración que es el grado más avanzado al que solamente ha llegado la Unión Europea. ¿Y cuáles son las características de una unión económica, monetaria y política? En primer término, la adopción de una moneda común, en este caso el euro. Y también un sistema comunitario de bancos centrales. Hubo gente de este curso que se fue a la actividad de nuestra institución en el Banco Central. Les pregunto, ¿qué hace el Banco Central?
emite la plata, dice. Pilar dice que emite la plata. O sea, emite billetes y monedas de curso legal y fuerza cancelatoria. Distribuye realmente porque ellos importan. Porque tú vas a hacer extra. ¿Qué más hace el Banco Central? Ustedes todos ya pasaron constitucional y ya pasaron también economía política. ¿Establece qué cosa? ¿Y qué más? La política monetaria y qué política más. La política monetaria no la diseña el Banco Central. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? La política monetaria toma relativo al crédito. ¿Cómo se le dice? Crediticia. Política, la política, crediticia. ¿Y? ¿Quién dijo eso? Cambiaria, muy bien. Diseña y ejecuta la política monetaria, crediticia y cambiaria. Por eso que ahora que se habla del tema de la inflación, se le llama al presidente del Banco Central. Ustedes saben lo que es la inflación. El aumento en el nivel de precios es la inflación. Y van a escucharle a Javier Milei, que está tan de moda últimamente, van a escucharle decir, citando a Milton Friedman, que es el jefe de la escuela monetarista de la escuela de Chicago, va a decir que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Por eso es que Javier Milei quiere dinamitar, en palabras de él, el Banco Central, porque el Banco Central es el que emite y es el que inunda de billetes el mercado. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué efecto tiene que se inunde el mercado de billetes con la suba de los precios? Pero eso es muy económico, no va a nada. ¿Qué pasa, por ejemplo? Si es que, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Si Patricia, Pilar y yo no tenemos muchos recursos en el bolsillo. ¿Qué significa? No hay circulante. Teresa, que vende alimentos, ¿qué va a hacer? ¿Va a subir o va a bajar el precio? Va a bajar el precio. ¿Por qué? Porque si sube, nosotros no tenemos capacidad. Sin embargo, si se emiten billetes y hay mayor circulante, ¿qué es lo que va a hacer Teresa? Va a ver que tanto ella como yo tenemos capacidad de comprar. Por ende, suben los precios. Por eso es que Javier Milei dice que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. ¿Qué hace otra cosa el BCP? ¿Qué otra cosa, hace el BCP? Formula la política crediticia, la política del crédito. ¿Qué significa crédito? Si hay un placer que el rico o la rica jamás van a conocer, es pagar la última cuota de su cuenta. Ese que te dice cuota 48/48 cancelación. Solamente los pobres conocen. Te llama la operadora de call center de la cooperativa Nazaret y te dice: señora Milena, ya le fue aprobado su crédito. Venga, pasen allá con su cédula a retirar.
Eso es lo que te va a decir, como dice un ex profesor mío, eso es lo que te va a decir el operador de call center, ¿verdad? Así, con esa alemán de nicho, operador de call center. Ahora, ¿qué te va a decir el asesor jurídico del banco con relación a qué es el crédito? ¿Qué es el crédito? ¿Alguien sabe qué es el crédito? Si nos dicen dentro de 5 segundos todo lo que digan después, ya va a ser Google. ¿Y qué es el préstamo? El préstamo que alguien te presta. ¿Qué dijo aquel? Sí, claro, el crédito viene de credere, que es confianza, pero por lo tanto, el crédito es. Ya empezaron los obligacionistas. Ahí ya salió. Obligacionistas. A ver. ¿Por qué te convertís en esclavo? Por lo tanto, el crédito es. Una esclavitud. El crédito, jurídicamente hablando, es el intercambio de bienes presentes por bienes futuros. Eso es. ¿Qué significa? El banco Milena me presta hoy 10 millones de guaraníes, bien presente, que yo le tengo que devolver a ella en 10 cuotas de 1.200.000, bien futuro. Y ahí entra lo que dice el caballero con la cuestión de la confianza, por supuesto. Ella, confianza mediante, me da el crédito, me entrega un bien presente con la promesa de que yo se lo voy a devolver ex post. Fantástico. Pero si yo dije 10 cuotas de 1.200.000, significa que yo le termino devolviendo 12 millones. Y ella me prestó 10. Esos 2 millones que sobran, ¿qué es? Interés. ¿Cuántos tipos de intereses conocen ustedes? Dale, obligacios juris vinculum. Moratorio, punitorio, ahí entra la cláusula primaria de mala. Compensatorio. ¿Qué se compensa en un interés compensatorio? Si vos me decís interés compensatorio es porque yo le estoy compensando a ella algo cuando le pago 2 millones encima. Betania, Betarram, Beta. ¿Cómo? Pero ¿cómo si yo no caí en mora? ¿Qué? Claro que va a entrar. Si vos no entendés el sistema de la política crediticia, no vas a entender que hace un sistema comunitario más presentable. ¿Por qué la deuda? La deuda opera. ¿Qué te dice Alberto Martínez Simón que es la deuda? Pero la mora. La mora es el cumplimiento tardío o deficiente o el incumplimiento de una obligación imputable al deudor. O sea, la mora tiene que ser imputable al deudor. Si yo mañana te tengo que pagar y sale Mario Aldo Benítez con Julio Mazzoleni a decir se cierra el mundo y por ende el país, y vos no podés salir de tu casa, y yo tengo la plata en efectivo, no tengo en mi cuenta para transferirte. ¿Qué significa? Me atrasé, ¿cierto? ¿Es mi culpa? No. ¿Es imputable a mí? No. ¿Cómo? No, la mora del acreedor no es. Es la mora del deudor, solo que no es imputable a él. Caso fortuito o fuerza mayor. Caso fortuito, aquellos casos no previstos.
y fuerza mayor que aquellos casos no previstos o que previstos no pudieron evitarse. Puede ser otro escenario. Entonces, lo que se compensa, para terminar de la respuesta, es la indisponibilidad que ella tiene de ese dinero. Ella me entregó a mí 10 millones de guaraníes. ¿Qué pasa? Hasta que se cumpla el 12º mes, que es donde yo le cancelo la deuda. ¿Qué pasó con eso? Ella dejó de disponer de ese dinero. Ella no tiene. Yo no voy a pedir a mí, préstame a 10 millones, o dame 10 millones, yo digo, no puedo, no tengo, me presté a ella. Eso es lo que se compensa, es compensatorio. Bueno, el hecho de que vos te desprendas de ese dinero temporalmente y por ende no dispongas de ese dinero. Eso es lo que se compensa. Y bueno, tanto el interés moratorio como el punitorio como el moratorio tienen topes en cuanto a la tasa de interés. Si sobrepasamos esos topes se considera usura. Bueno, y la usura es un hecho punible tipificado en el Código Penal. Esas tasas de interés las fija el Banco Central, porque ellos son los que formulan la política del crédito. Entonces, la pregunta es, ¿eso hace el Banco Central con el guaraní? ¿Eso hace la Reserva Federal con el dólar? ¿Eso lo hace el Banco Central, el Banco Central del Brasil con el real? Ahora, ¿cómo se hace con 27 países que tienen una única moneda? ¿Quién regula eso? El Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es una institución bancaria supranacional de la Unión Europea encargada de formular la política monetaria, crediticia y cambiaria de los países de la eurozona. Pero por supuesto, mi corazón, si ellos tienen que firmar el tratado por el cual se crea la institución. Pueden salir también. Pero no es la primera situación. Lo que quise preguntar es, en caso de conflicto de normas en el área de integración, y si una de las partes convoca una norma comunitaria, ¿y qué es la norma comunitaria y por qué invocan la norma comunitaria? Disculpame, pero la categoría Vamos a terminar para que quede uno. Entonces, los 27 estados de la Unión de la Eurozona, perdón, los estados que están adheridos a la Eurozona, la política monetaria, crediticia y cambiaria de esos países la fija el Banco Central Europeo. ¿Y cuál es la cuestión? ¿Qué hace entonces cada uno de los bancos centrales de los países miembros que están adscritos a la eurozona? Simplemente tienen que ejecutar la política monetaria que ya se estableció en Frankfurt. Ahí queda el Banco Central Europeo. Ahí que sucede. Y tienen que ejecutar esa política y también tiene potestad de emisión. Por eso ustedes van a ver de repente que los euros franceses son un tanto diferentes en diseño a los euros españoles, ¿verdad? Tienen el mismo curso legal, tienen la misma validez, tienen la misma fuerza cancelatoria, en el diseño no son un poco diferentes. Porque las instituciones que la emiten son diferentes. Y aparte de eso, termina aquí la ciudadanía común. La ciudadanía común. Es la Unión Económica, Monetaria y Política. Me voy a tu pregunta. Había explicado yo cuando hablamos en la lección número 13 que nosotros tenemos dos tipos de sistemas. Los sistemas supranacionales y los sistemas intergubernamentales. Habíamos dicho, ¿cuál es la norma comunitaria? La norma comunitaria es la norma emanada de un órgano supranacional. Y la pregunta era, había explicado yo en aquella oportunidad, que en caso de conflicto normativo entre la norma comunitaria y la norma nacional interna,
de un Estado miembro, incluyendo la Constitución Nacional, prevalece la norma comunitaria. Y la pregunta es, ¿qué pasa entonces con esa norma que perdió en jerarquía con la norma comunitaria? No, porque la norma comunitaria es de preeminencia. Eso establece los tratados de la Unión Europea. Y está, ¿cómo se dice? Está también cimentada en tres grandes jurisprudencias. ¿Te acuerdas vos, Emilio? Vos me viniste y me preguntaste cómo se llamaban las sentencias. Se llaman Van Gen en Luz. Esta es una. La segunda es la sentencia Costa versus Enel. Y la tercera es el caso o la sentencia Cimental. Son sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se establecen varias cosas, entre ellas el sistema de preeminencia de la norma comunitaria sobre la norma nacional de los Estados miembros. Y finalmente te doy la palabra, Miguel. ¿Qué es lo que pasa con esa norma nacional que perdió en jerarquía con la norma comunitaria? No es derogada, ¿cómo se dice? No es archivada, era suspendida en Suecia. Suspendida. A todos los casos. Suspendida. ¿Qué pasó, Miguel? Sí, fuerte. Consecuencia de la aplicabilidad directa del derecho comunitario en caso de conflicto con la ley nacional. Ahí está. El de Van Gen Cruz. El de Cimental dice también eso. Te recomiendo que leas estas tres sentencias. No, por favor. Entonces, finalmente, ¿cómo se dice? En los pocos minutos que nos quedan, hay que pinchar acá. ¿Que entran más? Candidato que quiere pasar, pero cuando usted termine, ¿Y que entran más? Hacemos lo siguiente. ¿Cómo se dice? Decirle que me den 10 minutos, yo termino y es lo que me queda de cobrar por generosidad de la obligación. ¿Qué? Todo esto, hermano, todo esto que yo me estoy repitiendo, ustedes piensan que yo vengo acá con demasiado que hablar de temas. Estos son los temas, señores, que ustedes tienen que ver. Estos son los temas. Es más, si ustedes esto mañana lo saben, están en el horno, señor. Y esto es lo último que voy a aplicar a Obama. Es que yo no tengo nada más para decir aparte de lo que voy a decir. ¿Qué pasó? Cuando te la palabra, queremos aprovechar ya parcial, como dijiste, vamos a tocar punto todo, porque el segundo vas a pasar ahí. El segundo me vas a sacar, no viene eso. Pero usted está igual, no dije eso. Usted está igual, pero de entender. ¿Qué era eso? ¿Cómo se dice? Como siempre le digo a mi esposa, esperar que textualmente yo le diga. ¿Verdad que no, ese famoso yo entendido me dicta entender? Espera que yo te diga así expresamente. Bueno, pero ahora te digo, no entiendo. Señores, finalmente, hagan bien la distinción, estudien esta noche la diferencia entre los organismos supranacionales y los organismos intergubernamentales. Dos tipos de organismos, los supranacionales y los intergubernamentales. Los organismos intergubernamentales son aquellos organismos que tienen una marcada independencia
en su funcionamiento y en su toma de decisiones. ¿Por qué no firmaste todavía? Daniel. Bueno, no te vamos a hacer efectivo la diferencia. Pues la otra manera así. Los organismos supranacionales, como les decía, son aquellos que tienen marcada independencia en su funcionamiento y en su toma de decisiones. Y tienen las siguientes características: tiene autonomía financiera, tiene autonomía decisoria, tiene autonomía legislativa y tiene autonomía judicial. Tienen todas esas autonomías. Sin embargo, los órganos intergubernamentales, muy por el contrario de los primeros, tienen una marcada dependencia del gobierno de los estados a quienes sus componentes representan. Y ellos tienen tres características: poderes limitados, facultades limitadas y potestad de veto. Tres características: poderes limitados, facultades limitadas, potestad de veto. ¿Se entiende? Esas son las características tanto de uno como de otro. Y ustedes me preguntarán, aparte de que uno es independiente y el otro es más dependiente, ¿cuál es la otra diferencia entre los intergubernamentales y los supranacionales? La aplicación y el efecto que tienen sus normas. Sus normas, las normas intergubernamentales, tienen que ser internalizadas en el ordenamiento positivo de cada uno de los Estados miembros para que tengan validez. Y tienen, como dijimos, jerarquía intraconstitucional, porque está por debajo de la Constitución Nacional y por encima de las leyes ordinarias. Es decir, tiene característica supralegal, pero infraconstitucional. Sin embargo, las normas de naturaleza intergubernamental, que son lo que preguntaban el compañero hace rato, las normas comunitarias, tienen aplicación directa, es decir, no necesitan ser internalizadas. Tienen aplicación directa. Tiene aplicación inmediata, es decir, desde el mismo momento en que se la dictó. Ya que tienen aplicación directa, también tienen aplicación inmediata. Y finalmente, muy por el contrario de la norma intergubernamental, tienen aplicación prevalente. ¿Qué se entiende? Que tienen aplicación preeminente y jerárquicamente superior, como decía hace rato, de cualquier norma interna de los estados, incluyendo la Constitución Nacional. Recuerden que les dice acá dos pirámides, una pirámide supranacional y una pirámide intergubernamental. Sí, la Unión Europea y la Comunidad Andina, ¿verdad? Esto les cuento, no tiene mucha trascendencia aparentemente, pero si les escucha, por ejemplo, mi compañera colombiana, se va a enojar con ustedes, ¿verdad? Se llama CAM, pero realmente el nombre, o sea, esas son sus siglas, pero realmente el proceso de integración se llama Comunidad Andina, no Comunidad Andina de Naciones, ¿verdad? Es un error en el que incluso yo incurrí hasta hace muy poco tiempo. Es Comunidad Andina, pero es muy cierto lo que dice Milena. En el concierto de los procesos de integración, solamente dos procesos tienen organismos intergubernamentales y también supranacionales: la Unión Europea y la Comunidad Andina. Se le llama, Milena, procesos híbridos de integración. ¿Por qué híbridos? Porque no son puramente supranacionales ni puramente intergubernamentales. Tienen normas supranacionales y también intergubernamentales. Y eso van a ir entendiendo en cuanto a la composición de los procesos de integración, en cuanto a su estructura.
van a ir viéndolo a partir de la próxima semana, cuando entremos en la lección 6 y empecemos a hablar puramente de los procesos de integración. Vamos a empezar con la ex Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y posteriormente ALADI, la comunidad andina justamente, la comunidad del Caribe, conocida por sus siglas como CARICOM, y el mercado común centroamericano, para después en la lección 8 entrar en el Mercosur. Lección 8 y 9, 7, 8 y 9 es Mercosur. Y lección 10, la Unión Europea, y ahí termina nuestro contenido programa. Preguntas, dudas, sugerencias, quejas, reclamos, denuncias. ¿Qué? Pero yo le digo una cosa, mi imaginación, yo soy muy creativo, pero mi imaginación me da hasta ahí. O sea, más de eso no puedo